Ok, bienvenidos con todos, buenos días. Hoy día vamos a arrancar un nuevo capítulo del Evangelio según San Marcos. En la clase anterior lo que pudimos analizar es la importancia del día de reposo para nosotros, en el sentido de que deberíamos buscar un día de descanso, ya que Jesús fue criticado el día de reposo porque sus discípulos recogieron trigo o espigaron trigo en ese día. La tradición rabínica, la tradición judía de la época, que no era palabra de Dios, impedía a los judíos, impedía al pueblo de Dios hacer esto. Jesús, como el Señor del día de reposo, sabe cuando alguien lo está quebrando. Por lo tanto, Jesús los corrige. Y lamentablemente estos religiosos entendían que estas tradiciones tenían el mismo peso que la palabra de Dios, cuando la tradición nunca tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Por eso es que los religiosos atacaron a Jesús y le dijeron: no está permitido que tus discípulos hagan esto el día de reposo. Jesús les muestra con las escrituras que lo que ellos están diciendo son tonterías, que a la luz de la palabra de Dios, hasta cuando hubieron momentos de necesidad, las ciertas cosas que pedía la ley se obviaron por el servicio del hombre, porque el día de reposo estaba para servir al hombre y no el hombre para servir al día de reposo. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Pero hoy vamos a entrar a un evento distinto. Un evento que también tiene que ver con los religiosos que siempre están presentes tratando de acechar a Jesús, pero que nos va a mostrar a un hombre con una necesidad, con una deficiencia, y Jesús va a suplir su necesidad. ¿De quién se trata? Del hombre con la mano seca. Así que vamos a leer a continuación el capítulo 3 y los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 6, para ver todo el panorama general de lo que vamos a leer hoy. Veamos lo que nos dice Marcos en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice lo siguiente: Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre le extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Acá hay varias cosas hermosas, pero también varias cosas tristes. Si arrancáramos por las tristes, es ver el corazón duro de los religiosos de la época. Los religiosos de la época estaban más interesados en que Jesús guardara el día de reposo como ellos querían, no como Dios quería, que Jesús hiciera una sanidad o tratara con bondad a un hombre con una necesidad. En este caso, el hombre con la mano atrofiada. Y eso es algo triste, al punto que, como Jesús rompe con sus tradiciones humanas, ellos lo que van a planear es cómo matar a Jesús. Imagínense el odio que puede crecer en una persona porque rompe sus ritos religiosos que no son palabra de Dios. Muchas veces a través de la historia, la gente que ha sido bien religiosa pero con una religión muerta, no guiada por el Espíritu Santo, ha terminado haciendo este tipo de atrocidades. Matando personas, atacando a otras, persiguiendo a otras. Y eso es lamentable. Pero es lo que vemos en el ministerio de Jesús público. Vemos que los religiosos que tienen una religión muerta, que no han sido transformados por el poder de Dios en sus vidas, que no muestran el amor de Dios, reaccionan de esta manera cuando se les ataca sus tradiciones o se les muestra que están equivocados. Y eso es algo triste. Pero por otro lado, vemos algo hermoso. Vemos al hombre de la mano atrofiada, que al final queda sanado. Pero acá quiero rescatar varias cosas que tenemos que meditar esta mañana y que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que, si se dan cuenta, este hombre tiene un problema físico. Tiene una mano que está atrofiada, que no la puede mover. Pero eso no le impide a este hombre ir y juntarse con el pueblo de Dios para adorar a Jesús o para adorar a Dios, porque él todavía no entiende que Jesús es Dios, para adorar a Dios con toda esa comunidad israelita, con toda esa comunidad judía que se reunía los días de reposos en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían cada día de reposo, cada sábado, para leer las escrituras, para alabar a Dios, para presentar oraciones, para pasar tiempo en comunidad. Ese era el propósito de una sinagoga.
Este hombre, a pesar de que tiene la mano así, decide ir constantemente a la sinagoga a aprender más de Dios, a alabar a Dios, a darle gracias, a pasar tiempo con otras personas que lo alaban. Y eso es un principio muy importante que deberíamos aprender nosotros. Nuestras dificultades en la vida no deberían ser impedimento para que nosotros dejemos de pasar tiempo con el pueblo de Dios alabándolo a Él. Una de las cosas que vemos lamentablemente en nuestra sociedad y en nuestro mundo lleno de distracciones es que por cualquier problema, por cualquier situación, por cualquier cosa minúscula en nuestra vida, dejamos de pasar tiempo con el pueblo de Dios para alabarlo a Él. Pasa mucho eso. Sucede cualquier percance, cualquier cosa, cualquier pequeña dificultad. Ya no voy, hasta la otra semana. Este hombre no lo ve así. Este hombre podría estar desanimado por su enfermedad. Podría hasta pensar, según la costumbre o la idea de la época, que Dios lo estaba maldiciendo, porque tenía esta mano atrofiada. No sabemos las circunstancias, cómo él tiene la mano atrofiada. Si fue una enfermedad que surgió en el transcurso de los años o fue una enfermedad desde que él nació. No se nos dice. Lo que sí sabemos es que este hombre, a pesar de estas dificultades, fue y pasó tiempo con el pueblo de Dios alabando al Dios de Israel. Y ese es un principio que deberíamos aprender. Mientras leí este pasaje un poco más temprano, me ponía a pensar en que hace tiempo estuve leyendo la vida de un hombre que fue un pastor en Rusia que se llamó Richard Wurmbrand. Tiene un apellido medio raro. Este hombre fue un pastor en el tiempo donde el comunismo estaba persiguiendo y atacando a los cristianos. Y este hombre pasó por muchas torturas en su vida. Los animo a leer su libro, se llama Richard Wurmbrand, que es con W, y él sufre mucho en la Rusia comunista, sufre mucho por la persecución hacia los cristianos, al punto de experimentar grandes torturas, pero ellos se seguían reuniendo. Ellos, como iglesia perseguida, por así decirlo, por lo bajo, se escondían y se reunían para buscar al Señor y para alabarlo, a pesar del peligro. Pero un día, cuando él llega a ser rescatado y él llega a visitar Estados Unidos, se da cuenta de que visitaba las iglesias y muchas veces dejaba de ver a algunos hermanos y les preguntaba, oye, ¿y tal persona? ¿Y tal persona? Y le decían, no, es que hoy día ha tenido un poquito de dolor de cabeza. No, la persona está un poquito agripada y por eso no ha venido. Y él se quedaba sorprendido y un poco triste, porque decía, en mi pueblo, en mi país, nosotros nos reuníamos sabiendo que si nos atrapaban nos podían matar. Pero acá dejan de venir porque tienen un pequeño dolor de cabeza o porque capaz se les pinchó la llanta del carro. O sea, y él no podía entender cómo cristianos de este lado del mundo eran tan tibios en ese sentido, mientras ellos estaban dando su vida por el Señor. Y eso es una reflexión que nosotros deberíamos meditar para nosotros mismos. ¿Cómo se ve eso en mi vida? ¿Realmente yo busco pasar tiempo con el pueblo de Dios para alabarlo a Él? Sea las dificultades que pueda haber, ¿estoy agradecido con Él a pesar de las cosas difíciles que pueda estar pasando? ¿O me deprimo y me quedo en mi casa solo? El Señor ha establecido que nosotros nos reunamos constantemente como cuerpo de Cristo para animarnos mutuamente. Si nosotros nos aislamos, si nosotros nos deprimimos y no pasamos tiempo con otros hermanos en la fe, con los que tenemos confianza, con los que queremos adorar juntos al Señor, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y va a ser muy peligroso para nosotros aislarnos, porque el Señor desea que nosotros seamos una comunidad, porque nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, somos miembros los unos de los otros. Cada uno tiene una función distinta. Capaz tu función es otra y la de la otra persona es otra. Y la función del otro es consolarte a ti, ayudarte a ti. Así que si estás desanimado hoy, si estás dejando de congregarte con otros hermanos en la fe, no dejes de hacerlo, por favor. Este hombre, mira, a pesar de tener una dificultad así y a pesar de que quizás la cultura le decía que estaba maldito por Dios por su enfermedad, este hombre no dejaba de pasar tiempo con el pueblo de Dios y alabarlo. Y por hacer eso, Jesús lo va a recompensar, si se dan cuenta. Si él no hubiera ido este día de reposo a la sinagoga, quizás Jesús no lo hubiera sanado. Pero sabemos que sí sucedió. Y Jesús lo encuentra a él en la sinagoga. Todos los religiosos de la época están esperando a ver si Jesús hace algo así el día de reposo para acusarlo. Ellos no están esperando, wow, vamos a ver un milagro de Jesús. Ellos ya saben que Jesús puede hacer un milagro. Ellos ya saben que Él tiene el poder. Es más, ellos tienen la fe
de que Jesús puede hacer ese milagro. Muchas veces nosotros no tenemos fe en que Jesús puede responder las oraciones o hacer milagros. Estos hombres que son contrarios a Él, sí la tienen. O sea, hasta son un ejemplo para nosotros en ese sentido. Ellos saben que Jesús puede suplir las necesidades de las personas en la sinagoga. Pero lamentablemente ellos lo están haciendo con un enfoque crítico negativamente. Ellos están esperando que Jesús haga eso para condenarlo, para atacarlo, porque no quieren que Jesús lo haga en un día de reposo. Algo contrario a lo que Dios había dejado escrito en el Antiguo Testamento, ya que el día de reposo era un día de descanso, nada más. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, conociendo su corazón duro, está enojado y está triste, porque en lugar de que este pueblo busque ver a sus compatriotas restaurados, animados, glorificando a Dios, solo lo único que quieren es que no se rompa sus ritos religiosos. Y por lo tanto Jesús le dice a este hombre de la mano seca, levántate, ven aquí. Todos los religiosos lo quedan mirando, todos los religiosos están esperando, lo va a sanar, vamos a criticarlo, vamos a atacarlo. Ese es el momento preciso para atacarlo. Esperemos que no lo haga, porque si no va a ser peor para él. Y el joven que ha venido a alabar a Dios a la sinagoga, ya debe conocer algo de Jesús, se pone de pie, se acerca a él y Jesús le pregunta a la multitud, ¿qué está permitido hacer el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Ayudar a alguien o quitar la vida? Y todo el mundo se queda callado, porque no quieren responder eso, porque es obvio la respuesta. Y Jesús, entristecido, le dice al hombre algo muy importante que también quiero meditar con ustedes el día de hoy. Le dice, extiende tu mano. Ahora, vamos a ponernos en el papel, en las sandalias de este hombre con la mano seca. El hombre con la mano seca, si tú pasaras por la calle y le dices a un hombre que tiene la mano atrofiada, extiende tu mano, ¿qué te va a decir? No puedo, tengo la mano seca. Pero Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano. ¿Cuál sería la respuesta lógica que el hombre debería darle a Jesús? La respuesta lógica es la siguiente, no puedo. No puedo, Señor, necesito ser sanado por ti. Pero el hombre no hace eso. ¿Qué es lo que el hombre hace? El hombre extiende la mano. Y cuando le extiende, queda sanado en ese momento. ¿Qué lección aprendemos aquí? Que el hombre, por fe, obedeció a Jesús a pesar de que lo que él le había pedido parecía o era imposible. Jesús le está pidiendo a este hombre hacer algo imposible. Pero como Jesús lo está mandando, este hombre lo hace. Y por hacerlo, ve el poder de Dios, ve la mano de Dios y queda sanado en ese instante. Muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios nos está mandando, pero nos parece imposible. Y al parecernos imposible, adivinen qué hacemos. Le decimos, no puedo. No se puede, Señor, esto es imposible. Yo sé que tú me estás mandando a esto, yo sé que tú quieres, pero la situación en la que estoy me impide obedecerte. Sé que tú me mandas esto, pero lo que veo a mi alrededor es que si yo lo hiciera, me va a ir peor. Si yo lo hiciera ahorita, puedo hasta perder la vida. Yo no puedo hacerlo en este momento, es imposible, Señor. El hombre de la mano seca nos da una lección muy importante a nosotros. A él no le importó la imposibilidad del mandamiento del Señor. Él obedeció. Y cuando obedeció, vio el poder de Dios. Si tú decides obedecer al Señor, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, el Señor te va a ayudar en el proceso. El Señor te va a capacitar para obedecerlo. El Señor nunca te va a mandar a hacer algo que tú realmente no puedas hacer. El Señor te va a mandar a hacer algo y Él te va a ayudar a lograrlo. Pero tú tienes que dar ese paso, ese intento. Como el hombre de la mano atrofiada no podía extenderla. Pero cuando Jesús le dijo extiende, Él lo intentó. Y al intentarlo, Él quedó sanado. Por lo tanto, si tú decides de todo corazón dar esos pasos de fe, obedecer a Jesús en sus mandamientos, a pesar de lo imposible, vas a ver su mano obrando cada instante, porque Él te va a ayudar a obedecerlo, porque Él no te va a dar un mandamiento que tú no puedas cumplir. Así que eso es lo que vemos en este pasaje. Vemos a este hombre siendo sanado por su fe, por dar ese paso de fe para obedecer al Señor. Por lo tanto, mi meditación o nuestra meditación el día de hoy, esta mañana, debería ser esa. Tenemos que dar pasos de fe en obediencia a Jesús. No te limites a que te parezca imposible, a que la situación sea peligrosa. Obedece a Jesús a pesar de todo y Él te va a ayudar en medio de la situación. Luego de esto, de que Jesús sana al hombre, me encanta reflexionar en el sentido de que el hombre tiene fe, los que lo van a atacar a Jesús tienen fe de que Jesús pueda sanar.
Y una lección que también tenemos que aprender es que tenemos que pedirle al Señor fe. ¿Por qué? Porque a veces estamos orando por algo, queremos que el Señor resuelva una situación, queremos un milagro en nuestra vida, de cierta u otra manera, le estamos pidiendo algo específico al Señor. Pero al pasar del tiempo, vemos que el Señor no responde. Es como que el Señor se quedara callado. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a desconfiar de que Dios es capaz de contestar nuestras oraciones. Y ya no oramos y dejamos de orar. Cuando una de las cosas que vamos a aprender en el libro de Marcos y en los otros evangelios es que el Señor pide a sus discípulos perseverancia. Así que yo te animaría esta mañana a que si tú estás orando por algo, pero pareciera que Jesús no te escucha, pareciera que Él no te escucha, siga perseverando. Él lo que quiere es que tú sigas orando, sigue orando. Cree en que Él puede responder tu oración. Cree en eso así como el hombre creyó en que Jesús realmente podía sanar su mano, y al igual que los religiosos de la época creyeron que Jesús podía hacer un milagro. Cree que Él puede responder las oraciones. No dejes de creer que Él tiene ese poder. Si Él está callado es por una razón. Tú sigue perseverando. Él quiere crear en nosotros esa perseverancia y por eso a veces Él no responde las oraciones inmediatamente, como a nosotros nos gustaría. A mí me gustaría pedirle algo al Señor y que inmediatamente el Señor la respondiera, pero muchas veces no es así. Él quiere formar en nosotros perseverancia. Así que yo te animo a eso esta mañana, que perseveres en las cosas que estás orando, y si tú tienes una situación, quieres tomar alguna decisión, empieza a pedirle hoy al Señor ayuda en esas decisiones que tú quieres tomar, en esas peticiones que tú tienes en tu corazón. Empieza a pedirle y persevera hasta que Dios te responda. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, pero mientras Dios está callado, Él te está diciendo continúa, persevera. Si tú no tienes claro que Él te ha dicho no, es que todavía no te ha dicho no. Así que persevera hasta que el Señor te responda. Yo te animaría a eso. Bueno, viendo estas meditaciones, quiero leer un parrafito más, que es prácticamente como un resumen, para acabar la meditación esta mañana. Leamos los siguientes versículos, versículos 7 en adelante, para ver qué es lo que Marcos nos sigue contando después de este evento. Dice el versículo 7. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Acá lo que estamos viendo es que Marcos nos hace como un resumen de toda la gente de distintas regiones que se junta para buscar a Jesús. Lamentablemente el énfasis de esta sección es que la gente lo está buscando desesperadamente porque sabe que Jesús hace milagros. No realmente lo están buscando por quién es Jesús o por su predicación, por lo que él dice, sino por lo que pueden obtener de él. A veces nosotros nos acercamos, o hay personas que se quieren acercar a Jesús por lo que pueden obtener de él de esa manera, como si fuera un genio de la lámpara. Voy a frotar la lámpara, voy a pedirle 3 deseos al genio y luego sigo mi vida. Lamentablemente, al parecer, Marcos lo que nos está indicando es que la gente viene a Jesús con esa intención, solamente para sacar un provecho de él en el sentido de milagros. No les interesa quién es Jesús necesariamente, ni lo que él tiene para decirles, porque él viene a predicar el reino de Dios. Él viene a predicar arrepentimiento, él viene a predicar que él es el camino, la verdad y la vida, y que los demás necesitan arrepentirse. Pero la gente no está interesada en eso, la gente solamente quiere milagros. Y ese es un énfasis equivocado cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Jesús tiene la potestad de hacernos un milagro, como tiene la potestad de no hacerlo. Nosotros no podemos manipularlo en sus decisiones o en su soberanía, en su sabiduría. Nosotros podemos clamar a él y pedirle ayuda, y el Señor en su tiempo nos va a responder. Pero tenemos que entender que el Señor te puede decir sí y te puede decir no. El Señor es soberano. Y nosotros no deberíamos buscar al Señor solamente por las cosas que Él nos podría dar, sino por quién es Él. Pablo va a dejar algo bien claro en su carta a los Romanos, que en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros.
Nosotros nos acercamos a Él porque Él es el Dios verdadero. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él te ama a ti y me ama a mí. Y yo me acerco porque Él quiere que yo tenga una comunión íntima con Él. Yo no me acerco por lo que puedo obtener de Él necesariamente, porque Él me ha dado ya la vida eterna por haberlo reconocido como Señor y Salvador. Ahora, si Él me quiere bendecir con más cosas, amén. Yo quiero que el Señor me siga bendiciendo. Pero el énfasis por el cual yo me acerco a Él es simplemente para disfrutarlo, para disfrutar de su presencia, para estar a sus pies y escucharlo a Él. Así que ese debería ser el énfasis de nosotros cada vez que nos acercamos a Jesús. Y termino diciendo que los demonios reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y el día lunes vamos a hablar un poquito acerca de esa frase Hijo de Dios y por qué era importante que los demonios lo proclamaran y por qué era importante que Marcos lo plasmara ahí. Pero eso lo dejaremos para la siguiente clase. Así que espero que en lo que poquito que hemos meditado estos 20 minutos nos sirva para analizarnos nosotros en nuestra vida y hacer cambios necesarios si es parte de nuestro error en nuestro caminar diario con el Señor. Así que yo los animo a eso, meditar en los puntos que hemos visto y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Gracias por el tiempo que me prestaron atención, gracias por el tiempo que han compartido conmigo leyendo la Escritura. Vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen algo que no haya quedado claro en la lectura, los animo a dejarlo en los comentarios. Que Dios los bendiga.